Pero muy buenos días, bienvenidos a estas charlas que tenemos del chacarero. En este caso vamos a hablar con la ingeniera agrónoma Nathalie Lázaro, del Estudio Horizonte, que está, gracias primero por recibirnos, Nathalie, y bueno, bienvenida al chacarero nuevamente. Hola Ariel, gracias a todos, gracias por el contacto y bueno, a toda la audiencia, que estén Bueno, a ahí ver, tempraneros. sí, la idea era charlar un poco de enfermedades que siempre son habituales, que a veces por ahí aparecen de alguna manera más frecuente o más fuerte, ¿no? Plagas, básicamente, Sí. en este caso en la soja, lo que es la chinche, distintos tipos de isoca, que por ahí han aparecido, por lo menos veíamos publicaciones más en el norte, en las zonas que son más tempraneras, pero no sé cómo estamos acá en el sudeste, cómo está la cosa. Bueno, en general sí, es como decís, la ocurrencia de plagas, nosotros en la agronomía, cuando mencionamos lo que son plagas, por supuesto, el primer punto identificarlas, plagas tanto malezas, como vos recién decías, como plagas animales o en este caso enfermedades. Ujú. Para las plantas. Depende mucho de las condiciones ambientales, de cómo vaya sucediendo el registro, incluso, por supuesto, lluvia, temperatura y humedad relativa. Claro. Entonces, por eso los años vienen muy cambiantes y a su vez dentro del país tenemos distintas situaciones, hablando siempre de un mismo cultivo. También Ujú. las condiciones en las que se siembran son distintas. Vos decís, al norte, por supuesto, están en un estadio mucho más avanzado, se empezó a sembrar mucho más temprano que en nuestra zona. Claro. Entonces, la condición en que se desarrolla ese cultivo en general es muy distinta de acá. Y en nuestra zona en general, en las hojas, por ejemplo, tenemos hojas de primera y hojas de segunda. También el ambiente cambia, entonces Claro. vamos a encontrar como dos panoramas sanitarios, por así decirlo, según el ambiente en el que estemos. Y ni Ujú. hablar si le sumamos la complicación del relieve y de la historia del lote y de lo que Claro. pasa tranquilas adentro, por así decirlo. Mira. Y bueno, en este caso las hojas de primera estamos en lo que es el periodo crítico y por eso también, bueno, está buena tu consulta y sondear qué pasa en la zona porque es el momento en el cual se está definiendo uno de los componentes principales del rendimiento, en este caso Claro. de la soja, que es principalmente el número de granos y el peso. Posteriormente va a ser el peso de 1.000 granos, pero bueno, estas plagas afectan estos dos componentes principales de rendimiento. Ujú. Y acá estamos en esa etapa, entonces algunos en general viene tranquilo todo lo que es la parte de plagas, Ujú. se está monitoreando, Que es lo más importante, voy monitoreando para ir claro, viendo si hay un ataque rápidamente sí, a atacar. claro, sí, principalmente ir siguiendo y monitoreando el avance de la plaga en base a estas condiciones ambientales que recién estábamos hablando. Ujú. Porque en general los ciclos de vida de tanto las chinches como las orugas, como recién mencionaste, difieren, hasta incluso dentro del complejo de chinches o del complejo de orugas tienen distintos requerimientos de temperaturas, humedad y demás. Claro. Entonces, la importancia de primero el reconocimiento, después monitorearla. Nosotros generalmente, hablando específicamente de plagas animales, Ujú. en estado vegetativos tenemos una herramienta que es el paño vertical y en general con ese paño vertical es con lo que se hacen los monitoreos y se Ujú. definen estos umbrales de umbrales económicos, que es la densidad de plaga que nosotros, que ese cultivo, según cómo esté, las condiciones que esté, puede tolerar determinada cantidad de plaga y sobre Ujú. la cual es necesario hacer un control. Ujú. Entonces, Sí. no, no, No te iba a en este preguntar. caso, sí. Decime. No, no, que en este caso, bueno, es fundamental conocer ese umbral, la cantidad de Claro. plaga, en este caso por metro lineal, hablando de chinches, por Ujú. ejemplo, Ujú. para tomar la decisión de un control con fitosanitario, por ejemplo. Ujú. Te iba a preguntar, digo, los ataques que se están viendo, por lo menos, pues seguramente vos vayas mirando hacia arriba, ¿no? Como viene de arriba hacia abajo, porque puede ser un mapeo, ¿no? Un muestreo. Sí, sí, tal cual. Muestran que hay nuevas variedades, digo, que atacan. Uno siempre recuerda de cuando iba a la escuela la famosa Nesara viridula, la chinche La verde, chinche digo, hay verde. una chinche nueva. La medidora, que era más o menos siempre la que más molestaba, eh, Sí. digo, ¿aparece alguna otra? ¿Hay alguna otra oruga digamos, que ataca en otro estadio, que ha empezado más tarde, que se ha puesto de moda, si se quiere, ahora? Sí, 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 no sé si por ahí es de moda, pero sino que va en base a estas condiciones ambientales y en principio, por ejemplo, que hablabas de la chinche, Sí. bueno,
Hoy, por ejemplo, en los paños están saliendo no solamente chinche verde, sino chinche de los cuernitos. Hay otros tipos de chinches, como bueno, Piezodorus, que es la chinche de la alfalfa, que en general también ataca a soja. Hay otra que también es chinche, que la llamamos alquiche chico. Hay varias dentro de eso que uno dice chinche en general y en Digo, realidad... pero el control no difiere, eso es lo importante, digo, o hay Sí, que atacar con... pero no difiere en este caso la herramienta, suponete, Ah, pero sí difiere el umbral. El ahí umbral de está. daño económico sí difiere, Ah, porque la voracidad o el efecto que causa cada una de las especies es distinto en el cultivo. Lo mismo pasa con, bueno, con este caso con las isocas, como vos recién decías. sí. La que principalmente se está viendo y se han estado realizando controles es la oruga bolillera, La la que es bolillera. Helicoverpa. Ujú, No tanto por medidora, en el caso de la soja. ujú. Medidora tiene mucha importancia en el caso del girasol, por ejemplo. Eso es. Ahí en general, siempre en girasol aparece medidora, le gusta mucho más. Entonces, donde más se frecuenta. Pero bueno, también, por ejemplo, Colias lesbias, que es otra de las orugas de la familia de estos lepidópteros, de estas mariposas que nosotros por ahí vemos en el campo, es Es otra de la parte más linda, la mariposa, cuando la vemos volar, pero cuando en el estadio antes de la metamorfosis no queremos que lleguen a mariposa. No queremos, nos gusta verla ahí, pero en general, incluso hay herramientas, hay unas trampas de luz que incluso gente de la zona acá estaba enviando informes a los colegas, donde monitoreamos adultos, justamente, monitoreamos las mariposas esas, son unas trampas que las atraen y las podemos contabilizar, entonces nos sirve para tener un panorama, te diría, en un radio, en un determinado radio, de zona de influencia, por ejemplo, en algún sector de Tandil, al norte del Tandil, al sur, al este, en algunos campos donde se pone, y eso nos permite ir teniendo una idea de cómo viene el patrón de ovoposición, o sea, de las posturas de huevos de esas mariposas que después van a nacer las larvas. Entonces, nos permite prepararnos y estar atentos lote por lote para ver qué pasa, ¿no? A ver, Natalie, es el momento, ¿no? Digo, ahora hay que caminar los lotes, Sí. mirar, estar atento. Digo, pero más allá de que cuando ya están, el manejo pasa a ser obviamente sistémico, digo, Sí. pero en lo anterior, ¿se puede hacer algo desde manejo para poder prevenir esto? ¿O Sí. pasa que, bueno, depende del clima y la verdad que con eso no podemos? Sí, podemos atenuar los ataques de estas plagas con estas herramientas de manejo que decís, con la selección de variedades, en este caso de soja, con el manejo del ambiente dentro del lote, por ahí pensando más en enfermedades, por ahí esto, pero la Claro. distancia entre surco, la densidad de plantas Ah, adecuadas al lote que tengo, no es lo mismo un lote que tenga limitantes de profundidad, de tosca, que en nuestra zona hay mucho, como en lotes que sean bien profundos, que yo pueda haber almacenado agua, según el manejo de malezas que haya hecho o de estas espontáneas, según los rendimientos anteriores. Hay muchos factores a tener en cuenta para la hora de todas esas decisiones que tomamos de decir, bueno, qué semilla compramos, a qué distancia entre surco regulamos la máquina, qué densidad de plantas voy a tener, entonces cuántos kilos de semilla voy a estar sembrando. Todas esas decisiones hacen que yo maneje un microclima dentro de ese cultivo que va a afectar a la hora de un ataque de plagas. Está bien. Esto Lo que pasa es que porque ahora ya la sembramos, ya la tenemos a ya la soja está, casi listo, a ya la altura de hiciste la todo rodilla, o eso, sea, eso no lo podemos listo, no te cambiar. queda otra. Eso no se cambia, entonces ahí sí dependemos exclusivamente de las condiciones ambientales. Mm, Ahí sí, ahí no nos queda otra que ir monitoreando las condiciones ambientales y sobre todo esto, ir monitoreando. Por digo, vos recién decías, es la hora de estar en los lotes. No, estar en los lotes empezamos desde antes para que con este monitoreo, con este paño, no me permita tomar esa decisión a las apuradas y decir, tengo el lote prendido fuego, ya tengo más de un 10% de foliación, algo tengo que hacer. No, eso yo lo Aparte estoy viendo. avanzan rápidamente, son tremendas. Sí, por ejemplo, Te hay dejan la otra nervadura, oruga, ¿no? sí, hay otra oruga que es la oruga militar, que ahí Sí, pues, me acuerdo de la época avanza. de la escuela.
Me ha quedado algo de la escuela granja, algunos nombres científicos me acuerdo, que no quiero tirar para no errar, pero me acuerdo. Muy bien esos profesores. Sí, sí, Pero sí, exactamente, ahí está, la oruga militar en general avanzan en frente y si no estuviste en el potrero mirando qué tipo de daño o por dónde están apareciendo, ahí sí se complica. Y ya te digo, y se afectan estos componentes de rendimiento. Entonces, ahí sí, una vez que estás con la presencia de la plaga, determinaste ese umbral de daño, ese umbral de daño económico, que te vuelvo a repetir, es la cantidad de plaga por metro lineal o por metro cuadrado, según como el profesional decida evaluarlo. bien, tal cual. Entonces superamos ese umbral y decimos, ahí sí, tenemos que recurrir a una pulverización para el control, en este caso, de insectos. ¿Generalmente qué se aplica? Y en general en las familias de fitosanitarios que son para el control de estas plagas, estamos hablando de plagas que según el aparato bucal son succionadores como los chinches o masticadores como las orugas. Los productos fitosanitarios incluso los podemos seleccionar en base a ese tipo de plaga que tenemos. ¿Qué tenemos más en ese umbral, en ese reconocimiento? ¿Qué es lo que más aparece? Y en general los neonicotidoides son una de las herramientas de la familia química, yo estoy hablando de familia química, no de ingrediente activo, neonicotinoides, piretroides, están utilizando muchos, también se está utilizando diaminas para el control de masticadores. Y bueno, por supuesto que cuando nosotros vamos a monitorear no tenemos una sola. Hay una paleta. Sería como más fácil, pero en general hay un poco de todo, entonces en base a estos umbrales seleccionar el tratamiento que sea más eficiente, más eficaz y más amigable, ¿no? Por supuesto. A ver, y viendo cómo está el tiempo ahora, que están, bueno, hoy hay una humedad tremenda, estos días medio con niebla y demás, ¿esto cómo influye? ¿Puede ser a que prevalezcan un poco más, que estas pibas aparezcan? Sí, porque en general la humedad relativa les gusta, estos ambientes que se generan, porque incluso hace calor, entonces se aceleran los ciclos. Muchas veces el problema que tenemos con este tiempo es que fuimos a monitorear quizás, sumado a esto del tema de los umbrales, eso nosotros los estimamos por el tamaño de la plaga. En el caso de las orugas, tienen mayor importancia cuando tienen más de 1,5 centímetros. Entonces nosotros venimos monitoreando y decimos, bueno, no, todavía está en estado de huevo, todavía está en estado de larva 1, todavía tiene 1 centímetro, puedo esperar, voy a ver qué pasa con el ambiente la semana próxima, pero bueno, llegamos al 1,5 centímetros de la plaga, es muy voraz, entonces ahí tenemos que realizar el control. Por ende, si ya estamos con esa situación y el tiempo no nos permite realizar una pulverización, por supuesto que la defoliación que nosotros tenemos y la afección de esas vainas, en el caso de la soja, va a ser mayor y por ende va a afectar directamente el rendimiento por lo que te comentaba de estos componentes, ¿no? Del grano, de la picadura del grano y de la quita de área foliar para que después pueda llenar ese grano. Entonces, bueno, sí o sí cuando pasan estas cosas, lo que sí el profesional puede prevenir esto de decir, uy, tengo 2 días para hacer la pulverización. No, lo puede prevenir, ir monitoreando y ya ir viendo, ir planificando en esto, mira que está avanzando. ¿Qué pasa con los pronósticos? Todo el tiempo, cuando uno escucha que el campo está todo el tiempo mirando los pronósticos, no es solamente por mira el para agua. El cielo. Mira el cielo, y el agua, por supuesto, ahora es bienvenida, si quiere caer algún chaparroncito lindo, pero bueno, también miramos las temperaturas, qué pasa con las temperaturas, porque el desarrollo de las plagas va directamente relacionado a la temperatura, y de las enfermedades, que es otro punto no menor. Sí, que pueden llegar a aparecer, digo, en girasol puede llegar a aparecer algo, ahora en esta época, en este estadio. Sí, bueno, en girasoles están en nuestras zonas, algunos ya están próximos a la cosecha, dependiendo... Algunos están cosechando, he visto algunos ahí en la zona de Vela. Ya algunos ya arrancaron. Bueno, ves la zona de Vela, Teaino de Uriburu, sectores de Barker son zonas donde son más someras,
Entonces, en general, al ser suelos menos profundos, hay menos agua, entonces algunos ciclos se adelantan Claro. y pasa esto, ¿no? Que se empieza a cosechar un poquito más temprano. Y en esta, ahora ya como próximo a la cosecha ya no tenemos mucho para hacer Tal con cual. tema girasol, pero sí este año puntual, y es algo que ya venimos viendo en realidad, este año se está como con la jerga o en los grupos de los colegas, está como llamando un poco más la atención, que es FOMopsis, que es una enfermedad que es del cancro del tallo del girasol. Ajá. Bueno, yo en mi maestría estuve un poco trabajando con este tema. Mira, no había escuchado de esa. Va al tallo derecho y o sea, se cae la cabeza, Y básicamente. mira, tenemos una situación nueva ahora, que en general, inicialmente eso se veía una afección en el tallo, a Sí. nivel de donde se inserta la hoja del Ujú, girasol. Ahí ujú, aparecía como si fuese un escudo, una mancha, que en el caso de Phomopsis es color marrón clara. Después hay otro hongo que se llama Foma, que es de color oscuro, ujú. esa mancha, pero bueno, Phomopsis el problema que trae es que degrada el tejido y degrada la médula. Entonces, ese girasol, en un estadio avanzado, con un capítulo llenándose, tiene mucho peso y entonces lo que hace ahí es que se vuelque. Se vuelve. Este año lo que está pasando es que tenemos la misma patógeno vendría a ser, el mismo Phomopsis, pero estamos viendo muchos síntomas de capítulo. O sea, es el hongo no que entra por esa inserción del nudo de la hoja con el tallo, sino que entra por el capítulo. Mm, Entonces vemos un secado anticipado, es más en la zona de Pieres, yo soy auditora de las redes de girasol del INTA, en la ujú. zona acá del sudeste, en varios ensayos que recorremos, y bueno, hay algunas zonas que están mucho más afectadas que otras, colegas en la zona de Necochea, Energía, Pieres, Phomopsis ahí Más zona más fue costera, bueno, más zona más costera. y claro, un poquito más costera en general, incluso los primeros síntomas de esta enfermedad los empezamos a ver en esa zona. Claro. Hoy el INTA está trabajando mucho en esto, revisando los lotes y viendo qué información podemos obtener este año, a pesar de que, por supuesto que no es una buena noticia que esta enfermedad esté avanzando. Y bueno, y ahora se van a empezar a hacer los primeros estudios de a ver qué tanto del capítulo está afectando este hongo, ¿no? Que es el Está muy cancro bien. por Phomopsis. Está Sí. muy bien. Natalie, está buenísimo poder charlar con vos, pues son muy Ah, clara. sí, pero sí, además que podemos hablar. Muy clara y Yo muy media apasionada charlata. veo lo que haces, así que nada, por ahí está bueno, por ahí. La idea siempre es que, más allá de que quien está en esto está enterado, pero la gente Sí, sí, que no conoce un poco aprenda también, y la verdad que es muy sí, didáctico lo que decís, y así que está muy bueno. Digo, el productor que esté atento, digo, que no se duerma, que estas cosas aparecen, y bueno, están sí. ustedes obviamente para ser a ver, consultados por el tema de controles. Sí, sí, incluso nosotros, bueno, hoy la tecnología nos ayuda un montón. Hace 4 años, bueno, yo creé un grupo de WhatsApp justamente por estas cosas de la profesión, que en un momento, bueno, los que empezaron, se sumaron temprano a ese grupo lo saben, yo llamaba a uno, llamaba a otro, porque obviamente que son interconsultas profesionales. Bueno, hoy ese grupo tiene más de 200 colegas, o sea que todas las cuestiones que surgen Van ahí. es un debate, y es un debate que es muy rico, porque la verdad que vemos distintas situaciones, distintas zonas, y eso nos permite estar adelantados en el tema. Muy bien vos hacías referencia con lo que pasa en el norte. En el norte es una referencia nuestra, Claro. a pesar de que los ambientes son distintos y las Sí, situaciones bueno, son pero distintas. es un mes por lo menos que Sí, tenés digamos, de changüí, que vas viendo que va pasando arriba. sí, y entonces ahí empezamos, bueno, ojo que en el norte está pasando tal cosa, ojo que... Entonces, bueno, ahí por supuesto vamos a las fuentes confiables, como para decir, bueno, a ver en qué situación estamos y cómo nosotros nos preparamos para, Claro, que eso claro. no es menos importante. Está muy bien, está muy bien. Sí, Natalie, te agradecemos muchísimo los minutos en el chacarero. Estás trabajando y nos diste unos cuantos minutos. Así que, bueno, no, nada, seguramente te vamos a convidar en cualquier momento para charlar y por ahí, ¿por qué no? En algún sí. momento alguna visita a campo, ¿eh?
Uy, sí, 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 cuando quieran. Cuando quieran, eso es lo más rico, porque Claro. ahora me es difícil. Bueno, yo soy docente también de la Sí, escuela sí, se granja nota. ahora, y también con los chicos me es muy difícil. Yo les traigo todo el material y se los muestro por la cámara, pero Claro, no es lo mismo que estar tocando, mirando y viendo en el campo lo que pasa, ¿no? Así que sí, seguro. cuando quieras, Ariel, te pones las botas y salimos. Y vamos. Sí, sí, no, no hay ningún problema. Natalie, te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo a todos, que estén bien. Natalie Lázaro, ingeniera agrónoma, ella es del Estudio Horizonte, estuvimos charlando un poco. La idea era hablar de las enfermedades en soja, lo que es chinche, oruga y demás, pero bueno, también hablamos un poco de otras, de girasol, por ejemplo. Vamos a estar en cualquier momento aquí por la web del Chacarero, nos encontramos Dios mediante. Hasta luego.